Buen día, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Blanco, soy oncóloga médica y trabajo en el Centro Médico ABC. El día de hoy nos vamos a enfocar en cáncer epitelial de ovario, que es una neoplasia poco reconocida. Generalmente se diagnostica en etapas avanzadas y como tal no tiene una prueba de escrutinio que nos permitiría identificar a las pacientes en etapas más tempranas. Las causas principales, generalmente se presentan, es más común en mujeres ya en estado de posmenopausia. Me refiero que la edad mediana de presentación es alrededor de los 62 años, pero cabe la pena señalar que hay un porcentaje, me refiero al alrededor del 16%, que se presenta en mujeres alrededor de los 40 años. Como factores de riesgo se refiere principalmente la infertilidad, ya sea condicionada por cuadros de antecedentes de endometriosis, enfermedad poliquística del ovario. Hay series epidemiológicas que lo relacionan con el uso del DIU e incluso el antecedente de tabaquismo son los principales factores implicados en esta enfermedad. El cáncer de ovario hay varios subtipos dependiendo del tipo histológico que se tengan. Hay epiteliales, hay germinales y otros que se llaman carcinosarcomas. En este caso estamos hablando de los epiteliales, en los cuales aparte de ahí hay 4 subtipos dependiendo del tipo de célula que estos presenten. Las estadísticas en México están un poco divididas en relación a lo que es el sector público, el sector privado o los institutos. La estadística que tenemos más reciente es del Instituto Nacional de Cancerología, donde reportan alrededor de 2.500 casos nuevos al año. Esta enfermedad tiene un inicio insidioso. Esto quiere decir que normalmente nosotros no llegamos a identificarlo o más bien lo podemos llegar a confundir con otro tipo de tumores. Generalmente la principal manifestación que se tiene es alguna incomodidad abdominal. Esto puede ser manifestado por distensión abdominal, irritación urinaria o incluso alteraciones en el patrón para evacuar, normalmente manifestados por un incremento en el estreñimiento de las pacientes. El problema es que esta enfermedad generalmente la diagnosticamos en etapas más avanzadas cuando por volumen de la enfermedad, porque hace pequeños implantes alrededor de los intestinos y se puede acumular líquido, generalmente notas distensión abdominal, puede haber adelgazamiento de extremidades, las pacientes toleran menos los alimentos, me refiero a sólidos o líquidos, y puede ser confundida principalmente con enfermedades intestinales como es el colon irritable o lo que le llamaríamos comúnmente como la colitis. Normalmente las pacientes pueden ir a buscar una atención médica y el problema es que se les prescribe algún tipo de medicamento en relación para disminuir los síntomas de distensión abdominal. Como la mejoría no es al 100%, eventualmente generalmente pueden cambiar de médico y volvemos a empezar la misma cadena. Se vuelve a dar otro tipo de tratamiento médico esperando alguna mejoría de los síntomas. Al no tenerlo, el problema es que se retrasa el hecho de que se les mande a hacer algún estudio de imagen que pueda confirmar o descartar la presencia de alguna tumoración pélvica. Generalmente lo que se recomienda de acuerdo a las guías internacionales es que cualquier síntoma abdominal que uno tenga que dure por más de un mes, esto eventualmente debe alertar a las pacientes. Generalmente lo que les decimos si es un dolor que ya lo hubiera presentado con la misma intensidad, frecuencia o que previamente lo hubiera padecido. Obviamente, la mayoría de nosotros hemos experimentado síntomas en relación a colitis, o sea, distensión abdominal asociado a un periodo de estrés o alteraciones de la dieta, pero aquí la característica es que tiene que ser un mes de algún síntoma persistente que no remite tras tratamiento habitual, me refiero farmacológico, pastillas prescritas. Obviamente, la mayoría de estas son automedicadas. Deberíamos de pensar que síntomas abdominales pudieran tener que tener relación o la explicación de un dolor abdominal. Generalmente lo que les recomendamos es que se haga algún estudio de imagen. Hay 2 formas de hacerlo. Uno que es más económico es el ultrasonido pélvico. Es importante que se les recomiende a las pacientes que si estamos sospechando que esto sea un cáncer de ovario, la mejor manera de realizarlo es vía transvaginal.
porque si lo hacemos vía abdominal, si no llenamos muy bien vejiga o por el hecho de que estemos distendidas a nivel intestinal, el gas no permite ver bien las estructuras pélvicas. Entonces el ultrasonido pélvico transvaginal es superior al ultrasonido abdominal. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que sea un doctor que esté capacitado para realizarlos, porque lo que vamos a ver son características. Me refiero que es muy común que haya quistes en los ovarios, pero si estos no tienen un componente sólido, si no tienen septos gruesos, dependiendo del tamaño y de la edad de la paciente, o si tienen vascularidad al Doppler, podemos calificarlos como benignos o malignos. A su vez, también se le puede mandar a hacer una tomografía a la paciente en donde se puede, ahora sí que, ver mejor o visualizar mejor las estructuras tanto pélvicas como abdominales, pero esta confiere un mayor costo. De hecho, no. Aquí el problema principalmente de cáncer de ovario es que todos sabemos que los cánceres más comunes que afectan en México son el cáncer de mama y el cáncer de cérvix, para los cuales sí contamos con estudios de escrutinio que nos permiten identificar a población, me refiero en etapas más tempranas. Esto es la mastografía y lo que es el Papa Nicolau. En el cáncer de ovario a nivel mundial la estadística refiere más o menos que es en el 7º lugar, pero aquí el problema es que es la principal causa de mortalidad por cáncer ginecológico, porque solamente en un 15% de las pacientes las logramos diagnosticar en una etapa temprana y generalmente es hasta que tenemos muchísimos síntomas en relación de la enfermedad y que esta obviamente progresó a nivel abdominal cuando la solemos diagnosticar, porque no tenemos una prueba que se mandara a hacer a todas las pacientes para poderlas identificar a tiempo. Se considera un factor de riesgo si tienes enfermedad poliquística del ovario, que se asocia a una causa de infertilidad muy común en mujeres. Me refiero a que los quistes son muy comunes en las mujeres jóvenes, me refiero a que tengan varios quistes por ciclos anovulatorios, pero esto no necesariamente significa que un quiste se vaya a malignizar. Aquí, sobre todo para los factores, se refiere que los usos preventivos sería dar lactancia por más de 12 meses, el antecedente de los embarazos e incluso el uso de anticonceptivos por más de 5 años se han considerado como factores de riesgo protector. Aquí generalmente es muy importante a veces los antecedentes familiares. Me refiero que si tienen familiares que han tenido cáncer de ovario, ustedes tienen mayor riesgo que la población general que no tiene un familiar directo, sea padres o hermanos o tíos, que hayan padecido esta enfermedad. Generalmente lo que les recomendamos es que identifiquen los signos y síntomas que se relacionan con esta enfermedad. Me refiero que si tienen un síntoma abdominal persistente, ya sea irritación urinaria, mayor estreñimiento del habitual, que antes previamente se les quitaba con algún medicamento, pero que en este caso ha sido progresivo y no contamos con un estudio de imagen que nos descarte alguna tumoración pélvica, tener en mente que los síntomas abdominales se relacionan con un cáncer ovárico y que eventualmente entre más temprano nosotros lo localicemos, todos sabemos que cáncer en etapas tempranas tiene un pronóstico mucho mejor, en cambio a una enfermedad ya más avanzada.